Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el segundo tema propuesto por Cáritas Panamá. Y este tema tiene que ver con los temas que se trataron durante la Cuaresma del año 2025. En este caso, el segundo tema que corresponde a la segunda semana de Cuaresma que nos trae Cáritas es con respecto al hambre. Como mencionaba en el video anterior de las heridas, hablábamos al inicio de que estos temas aplican en todas las realidades, no solo en Panamá, no solo para el tema de necesidades materiales, sino también a las necesidades espirituales, como hemos estado desarrollando a lo largo de estos, a lo largo del primer tema y ahora del segundo tema, ¿no? Tampoco hemos avanzado mucho. Bien, este tema sobre el hambre arranca con el siguiente texto de referencia, Mateo capítulo 8, versículo 3, y dice lo siguiente: Jesús extendió la mano y lo tocó. Jesús extendió la mano y lo tocó. Dice aquí como preámbulo, en nuestro país, haciendo énfasis en Panamá, pero esta realidad puede aplicar más o menos en todos nuestros países de Latinoamérica. Se calcula que hay alrededor de 200.000 niños que pasan hambre. Y esto no solo es una realidad para los niños, también para personas adultas, para ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este punto, antes de continuar, quiero que veamos estas dos líneas constantemente. El hambre material, o sea, el hambre física, y el hambre espiritual. Dice: quien no ha pasado hambre no sabe lo que significa. A casi todos alguna vez nos ha rugido el estómago, como diciéndonos que hace falta comida. Es increíble que en un país que tiene los números de manejo de dinero como Panamá, esto es específicamente para nosotros acá en Panamá, haya hambre, pero hay. Si solo el 15% de la población, que no es poco, o sea, es bastante el 15% de la población, hagamos la relación, 15% de 7 millones de habitantes que hay en Panamá, es bastante gente, pero un tercio de esas cifras son niños. O sea, una tercera parte, un 33.33%. Se está comprometiendo nuestro futuro con esta deficiencia. Y aquí viene una parte muy interesante. Este es el primer párrafo que vamos a desarrollar. Y la arista no solamente pega por el hambre material, porque el documento lo describe muy bien, pero también pega en el hambre espiritual. ¿Cuántos de nosotros, a veces en medio de dificultades, de necesidades, de enfermedades, tenemos hambre de una respuesta, un porqué, un aliciente? Sí, obviamente en medio de una dificultad, en medio de un problema, en medio de una enfermedad, esperamos un aliciente que mitigue, o por lo menos nos dé un aire de una esperanza de salir de esa situación, o que se haga más llevadera la cruz, por usar un término. Pero también muchos de nosotros, a veces en la búsqueda de esa, digamos así, ese tema de la necesidad de buscar una solución, a veces nos metemos en muchos problemas. Y en vez de solucionar nuestra hambre que de fondo está, más que nada lo que hacemos muchos es meternos en más problemas. ¿Y a qué voy con esto? La falta de comida espiritual es lo que hace que el hombre actúe de espalda a Dios. Este actuar de espalda a Dios nos conduce fácilmente a que muchas veces nosotros nos convirtamos o nos hagamos cómplices del ateísmo, o nos hagamos cómplices de no ser testigos fieles de Cristo en la realidad humana, en nuestro día a día, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, etc. Hoy, en este segundo día, ya se nos propone una debilidad. Y esto lo habla solamente en la parte material, pero en la parte espiritual, ¿cuántos de nosotros tenemos incluso a nuestros hijos abandonados de la enseñanza de la iglesia, la enseñanza en la fe, en la enseñanza de los valores? Los niños pueden estar muy fuertes y sanos físicamente, pero recordemos el pasaje de nuestro Señor Jesucristo, que dice: el que quiera conservar su vida para sí mismo, la perderá.
pero el que la pierda por mí la encontrará. Demos el alimento consustancial, que es la Eucaristía, que es ese maná que no perece, ese alimento que nos da vida y vida en abundancia. Hoy les invito a esa parte, a reflexionar este texto, no solo a la luz de la alimentación en la parte del hambre material, sino también desde la vista del hambre espiritual. Y, como dice acá, estamos comprometidos con nuestro futuro, no solo en la parte de llevar esperanza a lugares donde las comunidades no tienen alimentos, sino también esa pregunta aplica para nosotros en el caso espiritual. Estamos comprometidos con llevar ese alimento espiritual, ya sea la palabra de Dios, ya sea invitar a alguien a la misa, invitar a alguien a que conozca nuestra fe católica. ¿Estamos nosotros abiertos a eso o somos personas que no transmitimos la fe? ¿No nos comprometemos con ese futuro de la fe? Continuamos. ¿Cuáles son las causas del hambre en Panamá? Esta pregunta la voy a aplicar también para la fe católica en nuestra realidad de cada uno de nuestros países en Latinoamérica. ¿Cuáles son las causas del hambre de Cristo? Uno diría, qué bueno, es bueno tener hambre de Cristo, pero ahí viene un punto. Muchas personas que comienzan a aferrarse a falsos ídolos, estas personas tienen hambre de algo, tienen sed de alguien, pero no saben de quién. ¿Y cómo van a saber con quién encontrarse si nadie les predica? Otra pregunta, ¿por qué se come tan poco saludable en nuestros países? Esto lo podemos aplicar al ámbito físico, correcto. Tenemos una muy mala alimentación. La situación y la disparidad económica hace que nosotros nos alimentemos a veces en condiciones que, es insostenible. O sea, me refiero a insostenible en el punto de la nutrición. Pero de esa misma forma como la acabo de comentar, aplica también para la parte espiritual. ¿Por qué se come tan poco saludable en nuestra fe cristiana? Nosotros, como Iglesia Católica, tenemos mucha riqueza. La Iglesia Católica es un mar casi infinito. Como buena esposa de Cristo, imita a nuestro Señor, que es un mar infinito. ¿A qué voy con esto? Escuchaba yo hace un tiempo al padre Wilfredo Peña Moreno de la parroquia de Santa Bernardita en Puerto Rico. Aprovecho para mandarles un saludo desde acá. Y también del programa de EWTN, Mientras el Mundo Gira. Y me quedo yo pensando en la siguiente frase. Él tiene una entrevista que le hicieron en EWTN donde él dice, la Iglesia Católica te ofrece un combo. Ese combo es, y poniéndolo así muy mundano, papita, soda y hamburger, como él dice, hamburger. Entonces, refresco, papita y hamburger. Pero tú no puedes elegir en un momento dado quitar una de la otra porque ya no es lo mismo. ¿A qué voy con esto? Lo mismo aplica en este sentido el tema de la nutrición espiritual. Muchos de nosotros como cristianos, ahora me expando a cristianos católicos y no católicos, vivimos realidades distintas. Incluso el mismo católico que está dentro de la iglesia. El cristiano no católico vive con una nutrición a un 50%, porque tiene la mitad de la plenitud de la revelación, porque solamente se fía de la máxima autoridad de la Sagrada Escritura. Hasta ahí concluye ese punto. La otra parte está en la Iglesia Católica, en la realidad católica. Muchos de los cristianos católicos que asisten solamente a misa domingo, solamente van a misa domingo por algún compromiso, seamos sinceros. Uno puede ser porque sus hijos tienen catecismo de confirmación, o catequesis de primera comunión, o el padre le haya puesto ir a un par de misas para el tema del bautismo de niño, o previo al matrimonio, a celebrar el sacramento del matrimonio. Muchas personas son así. Muchas personas son de ir a misa, pero se desaparecen una vez ya cumplen con un determinado sacramento, cumplen con un supuesto ciclo dentro de la iglesia. Y vuelven los sacramentos meramente un compromiso o una lista de revisión, una checklist, como se dice en inglés, una lista de chequeo,
en la cual dicen, bueno, ya me bauticé, ahora hice mi primera comunión, pero no profundizan en su fe. Y eso viene tanto para los padres como para los niños, los jóvenes y los adultos en general. Nosotros nos toca hacer un arduo trabajo, porque si no, nos estamos alimentando tan poco saludable. Y la Iglesia Católica nos ofrece un mar de conocimiento que alimenta nuestro espíritu y mueve nuestra fe a hacerlo todo para la mayor gloria de Dios. Continúo acá con el documento. Es contradictorio que aquí no solo haya problemas de hambre en algunas zonas, y muy graves, sino también de obesidad. Es verdad, en el ámbito del día a día, en el ámbito humano, digámoslo así, hay problemas, ¿sí? Es cierto, hay problemas de mala alimentación, hay problemas de que la gente tiene temas de obesidad, etcétera, etcétera. Tienen varios temas, no le vamos a decir mentiras. Pero asimismo, esa mala alimentación también nos conduce a nosotros de llenarnos de cosas del mundo, y ahora hablando del ámbito espiritual. Eso nos crea una obesidad, una carga que se traduce después en pereza a las cosas de Dios. Y así poco a poco le vamos dando vuelta y vuelta y vuelta, poco, muy lento, a veces ni siquiera nos damos cuenta, porque esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, va a ser un proceso poco a poco hasta darle la totalidad de la vuelta a Dios. Pero producto de no alimentarnos correctamente, no alimentarnos de la sana doctrina, de una tradición apostólica milenaria que se ha transmitido sin mezcla de error desde hace siglos. Continuamos. ¿Qué está fallando? ¿Qué falla en el ambiente cultural? ¿Qué falla en el ambiente del día a día con la alimentación, con los niños que están pasando hambre en las calles y todo esto? Pero también qué está fallando en nuestro caso como cristianos católicos y qué estamos haciendo para volver a ofrecer esa oferta, esa invitación de seguir a Cristo desde la iglesia que Él fundó. Hoy en día tantas iglesias que están quedándose vacías, muchas personas de la tercera edad, muchas eran las que la llenaban, pero ya muchas de ellas no pueden salir de sus casas. Misas diarias que nada más hay, si acaso, 10 personas. Y todo esto dificulta, en mayor o menor medida, el proceso de evangelización que estamos haciendo para hacer nuestra fe no cambiar nada, sino transmitir el depósito de la fe sin mezcla de error en el siglo XXI. Aquí viene una pregunta también del documento: la educación. ¿Cómo estamos llevando esos valores? No solo en la parte educativa de la enseñanza-aprendizaje, las matemáticas, las ciencias, sino en la religión. Veamos una realidad. En mi país, la materia de religión prácticamente es extinta en las escuelas públicas o del Estado, las escuelas estatales. Y se ha reemplazado por nada. Queda ese hueco ahí. Y si uno quiere recibir una educación en la fe, tiene que irse, por lo menos nosotros los cristianos católicos, a un colegio privado, a un colegio particular que ofrezca o esté bajo los colegios privados católicos en Panamá. Por ejemplo, eso es una parte. Y si no, toca ir a un colegio cristiano no católico, que esos proliferan. Entonces, esa educación también afecta la vida cristiana en un momento dado, de un punto a otro, dependiendo de cómo nosotros queramos llevar a nuestros hijos en ese camino de santidad. La producción de materiales como este que les estoy compartiendo, la producción de buenos alimentos, ahora hablando en el tema de alimento corporal o físico, la producción de esos alimentos, cómo nos llegan, los costes, todo lo demás. Igual pasa con esto, el tiempo que le dedicamos, cuánto y qué tipo de difusión hace la iglesia. ¿Dónde están esos colaboradores? ¿Dónde están esas personas? ¿Por qué la iglesia no nos preocupamos nosotros como iglesia en hacer llegar la buena nueva, en documentarnos, en prepararnos, en salir a la palestra? No vender, voy a usar un término muy fuerte, no vender humo, sino más bien vender la sana doctrina y aplicarla a todas las realidades, porque la Iglesia Católica, como madre y maestra, está en todas las realidades de la vida del ser humano. Viene otra pregunta fuerte: falta de dinero.
la economía de nuestros países en Latinoamérica hoy por hoy no está muy bien. Y el acceso a la alimentación para el cuerpo cada vez es más costosa. La inflación está haciendo que cada vez sea más complicado. Pero así como hay inflación, para que nosotros no podamos adquirir los bienes necesarios para poder alimentarnos y nutrirnos físicamente, también hay otras personas que se están inflando sus bolsillos de dinero y ellos son los pocos que se alimentan bien del cuerpo y buscan miles de maneras de preservar su vida y muchas veces alargarla. Cosa contraria que pasa en la fe. Bueno, en realidad pasa lo mismo, pero en una proporción, voy a usar una palabra un poco diferente. En la fe pasa exactamente algo similar. Nos nutrimos mal. Tenemos las redes sociales que nos distraen, tenemos el mundo, nuestras ocupaciones, el trabajo nos distrae. Y la falta de esa dedicación de personas que se esmeren en enseñar lo que realmente enseña la Iglesia Católica, de mostrar realmente una espiritualidad sana, de llevar esto a un nivel en el cual la gente diga, tú no eres como el católico que veo, como el católico que conozco, como el católico que sale en las noticias que va a una procesión y se arrastra por el piso, o como el católico que se hace llamar católico pero es católico de papel o de humo. Todo esto va acompañado en eso, pero también hay una parte muy importante que no debemos olvidar. Nuestro esfuerzo, que es mínimo muchas veces, debe ir acompañado de la oración, de una vida de testimonio de nosotros mismos, de comunión frecuente, de confesión frecuente, de acercarnos a los sacramentos, de ordenar nuestra vida. Así comenzaremos primero a mitigar nosotros el hambre, nuestra hambre de Dios, para entonces darle a conocer. Nadie ama lo que no conoce. Todo es junto, todo en su conjunto, lo que hemos hablado ahorita, afecta, permea y en muchas ocasiones deteriora no solo a la parte física, sino a la parte espiritual. Hay muchos problemas por las diabetes. También eso significa no solo enfermedad y mala alimentación, sino también carga económica. Y es muy cierto. En nuestras realidades, en este caso de salud, hay una epidemia, por lo menos no sé si en otros países de Latinoamérica la habrá. Pueden dejar en la caja de comentarios, comentar si están de acuerdo o no con lo que estoy mencionando. Pero hay una epidemia fuerte de lo que es la diabetes, por lo menos aquí en Panamá. Y eso se ve como resultado de una acumulación de mala nutrición a lo largo de nuestra vida. Y ahora lo estamos viendo en esta generación que se aproxima ya a entrar a ser adulto mayor. ¿Qué habrá de los que vienen de nuestra niñez, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes adultos cuando lleguen a esas edades? Asimismo pasa con nuestra fe. La fe mal alimentada, la fe a medias, la fe presentada, recortada, en fin, lo que aumenta en nosotros es el ateísmo y esa indiferencia a Dios. Y eso es una carga. ¿Por qué es una carga? Porque se vuelve una carga porque aumenta más la apatía a las cosas de Dios y aumenta esa hambre de cosas, entre comillas, dulces que nos hacen mal a largo plazo, que es las cosas del mundo. Continúo. ¿Hay consumo responsable en nuestro país? La verdad es que no. Ni por la parte de alimentación, ni por la parte espiritual. El católico promedio es mínimo una misa al año, tal vez Semana Santa, tal vez alguna cosita por aquí por allá, una boda, un bautismo, una primera comunión, ya, o una confirmación por ahí, ¡pum!, se desaparece. Entonces, ¿hay un consumo responsable en nuestros países, por lo menos de la fe? No, y de la alimentación, ni hablar. ¿Cuáles son las políticas de seguridad alimentaria de los estados, por lo menos aquí en Panamá? Bueno, eso podríamos decir, y no quiero usar esto como una palestra para hablar temas de gobierno, porque la misión de este canal no va por esa línea, pero solamente le diré que la concupiscencia de la soberbia de la vida, al igual que en el tema de las heridas, que lo conversábamos, afecta en gran medida este tema. Realmente no hay un compromiso social desde la doctrina social de la Iglesia como política de Estado, no como política de gobierno, para poder sacar adelante
por el bien común y ponerse los gobernantes al servicio de los demás. No sé si esta realidad aplique en todos los países, por lo menos en Panamá, podríamos decir que tal vez sí, tal vez no, no quiero asegurar nada, pero la iglesia, como yo le digo, como madre y maestra, tiene muchos documentos, tiene mucha información, tiene muchas cosas que son muy interesantes, muy puntuales y que a su vez, en este caso, atañen a todas estas realidades, incluso a cómo debe ser un gobierno, un gobierno cristiano y sobre todo cristiano católico debe manejarse con respecto con respecto a que sea conforme a la voluntad de Dios. Y esto también aplica para cómo nosotros como católicos estamos preservando esa seguridad alimentaria, cómo vamos apoyando las vocaciones. Si nosotros somos piedra de tropiezo para las vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa, nos burlamos de alguien que dice, yo quiero ser monje, yo quiero ser monja, quiero ser religioso, quiero ser religiosa, quiero ser diácono, quiero ser sacerdote. Lo apartamos, le decimos, no pierdas tu tiempo en eso, si eso es para gente que no, ellos no tienen nada que hacer, eso no importa. Lleva la seguridad alimentaria no solo en la parte física, sino también en la parte espiritual. Dice acá, hace poco un señor hablaba del plato panameño, arroz y lentejas. Esa es una comida típica, no típica, pero conocida bastante aquí en Panamá. Es curioso que ninguno de los dos productos es originario de esta tierra. Y es verdad, el arroz es de China y las lentejas vienen de Italia. Ni siquiera de América. Es cierto, son cosas importadas. Pero por lo menos el arroz sí crece aquí, la lenteja es 100% importada. ¿Por qué no consumimos alimentos sumamente nutritivos, originarios de Panamá o Centroamérica, por ejemplo, o Latinoamérica en general? Otra vez falla la educación, la cultura y la producción. Y lo quiero poner así. Este párrafo lo explica muy bien para el tema de lo que es la alimentación. En forma general, la alimentación del cuerpo. Pero lo voy a poner o lo voy a traspasar a la parte espiritual. Nosotros muchas veces queremos llegar a una iglesia donde yo sienta al Señor, donde me hagan sentir, donde sienta. Y muchas veces preferimos ir donde hay un sacerdote del extranjero, como hacer el ejemplo del arroz con lenteja acá, que nos hable, nos diga, etc. Pero tenemos la oportunidad de tener tantos sacerdotes, por lo menos aquí en Panamá, locales muy bien preparados, y así me imagino yo en cada una de sus regiones, que nos pueden dar ese alimento espiritual. Ese alimento espiritual de una buena predicación, preparar una misa como debe ser, celebrar los sacramentos como debe ser, todo como debería ser. Pero muchas veces nosotros preferimos consumir eso o solamente bastarnos con la misa en las redes sociales o en la televisión y no asistimos a la Eucaristía físicamente presencial, que es la que realmente tiene validez y valor. Solamente aplica, y hago un paréntesis aquí, la misa televisada o por redes sociales únicamente para los enfermos que están totalmente incapacitados de asistir a la comunión o presentarse a la Sagrada Misa. Y ahí es, por ejemplo, encamados, personas que están en hospitales, hospitalizados, etc. Cierro paréntesis. Ahora bien, lo que menciono de los sacerdotes no es que esté mal, pero mucha gente busca la comodidad, busca un sacerdote que le diga lo que él quiere oír, o buscan iglesias fuera de la iglesia católica que más bien se perfilen a lo que ellos creen y no a lo que la iglesia enseña, que es el depósito de la fe, el cual se transmite sin mezcla de error. Cuando eso va en contra de lo que nosotros creemos, entonces nosotros nos apartamos. ¿Cuántos de nosotros conocemos tenemos una amistad a una persona conocida que se ha apartado de la iglesia? Se ha apartado de eso porque un sacerdote tal vez le llamó la atención y no le gustó. Y ellos pensaron en su mente, este sacerdote está loco. Y alguien les propuso un día, pero ven al culto, que acá sí es divertido, hablando de nuestros hermanos cristianos no católicos.
Acá sí vas a sentir a Dios y tú vas a ver y tú sientes y lloras y vas y de nuevo y saltas y brincas y lloras y escuchas música y alabanza y todo esto, pero te pierdes de lo importante. Te pierdes de alimentarte de ese maná que los que lo coman, aunque mueran, no morirán para siempre. Y hablo, señores, sin más ni más, de la Sagrada Comunión, de la Eucaristía. Esto es una realidad en nuestros países. El tema de la alimentación es un tema no solo en la parte espiritual, sino en la parte física. Pero vuelvo y pongo esta frase que dijo nuestro Señor Jesucristo. No teman al que puede matar el cuerpo solamente, sino el que puede matar el cuerpo y el alma, echarla al abismo, por decirlo así. Vamos a usar una palabra más suave. Continuamos para terminar el siguiente párrafo. Dice, en Panamá tenemos alimentos muy nutritivos y precolombinos, como el famoso pifá. Yo no sé si ustedes lo conocerán en su país. Acá en Panamá es muy conocido. Pueden buscarlo así mismo en internet, pifá Panamá, y se darán cuenta cómo es la fruta. O jibaye o pisbae, también conocido. El boda o tepejilote. El maíz, el árbol de pan o el pan de árbol. El guandú, que es muy similar a la lenteja, aunque este es un regalo de los hermanos africanos. El guandú viene importado, pero crece aquí muy bien. Por solo mencionar 5, hay muchos más. Nuevamente caemos en lo mismo. No hay políticas alimentarias correctas. O peor aún, no hay interés de seguridad alimentaria. Y al final, teniendo todas estas herramientas, todas estas posibilidades de alimentarnos, por mencionar algunos alimentos locales, muy nutritivos, por cierto, aquí en Panamá, en sus regiones también tienen sus alimentos que crecen autóctonamente en sus regiones, ¿no? Pero me quiero quedar con esta parte, aplicándolo ahora al tema de la fe. La Iglesia Católica ofrece muchas vías dentro de la vid, porque son ramas que están unidas al tronco, y el tronco es Cristo, y Él les da la vid por medio del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. Hay muchas vías, hay muchos canales dentro de la Iglesia Católica, hay muchos movimientos, hay muchas archicofradías, hay muchos movimientos laicales, de religiosos, religiosas, monjes, monjas, sacerdotales, etc. Hay un universo por explorar y hay muchas formas de alimentarnos nuestra fe. Si sentimos que la Iglesia Católica solamente es ir el domingo a la misa y ver a un padre hablando, qué chévere, pero nos estamos perdiendo una riqueza milenaria en la Iglesia se ha desarrollado para que todos podamos acercarnos y estar unidos, religados a la vid. Hoy, en este video, quiero tomarme este tiempo para invitarles a cada uno de ustedes a explorar la Iglesia Católica, a tomar alguna espiritualidad, si quieren darse la vuelta aquí en este canal, el Camino 24 P.T. White, ha hecho una infinidad de novenas ya a esta altura del año, gracias a Dios, todo siempre para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. En este caso, le invito a ver alguna novena que le llame la atención, de alguna vida de algún santo que tengamos acá publicada. Muchas son extraordinarias, pero tratemos de ver cómo acoplamos algunas de sus cosas, algunos detalles de su espiritualidad a nuestra vida diaria. Eso nos ayudaría mucho como cristianos católicos. Y hoy quiero invitarles a eso. Quiero invitarles a darse el tiempo de conocer su fe. Si tiene esa duda o le está coqueteando la iglesia cristiana católica, pero no ha profundizado su fe, les invito primero, antes de irse, antes de salir por la puerta fácil, yo le digo puerta fácil, vayan, conozcan, averigüen, vean en internet, investiguen, lean, vean por qué no les cierra un tema. Si un tema no les cierra, busquen a alguien que los asesore. Si no les vuelve a cerrar, pasen a otra persona y así hasta encontrar. Pero todo esto acompañado de la oración y pidiendo el auxilio del Espíritu Santo. Todo esto nos permitirá hacer regresar a personas que están en peligro de dejar la iglesia que fundó Cristo. Personas que están tambaleando en su fe, afianzar su fe. Y personas que creen que están firmes en la fe, creen, y en eso hasta yo mismo me podría poner de ejemplo,
reafirmar nuestra fe. La Iglesia Católica es inmensa, es muy grande, es muy bella, porque ella es la esposa de Cristo, que nace de su costado abierto en ese momento en el monte del Calvario, cuando Él fue crucificado. De ahí nacen los 7 sacramentos y nace todo esto, toda esta dinámica que es el camino para nuestra salvación. Y bien, podríamos hacer algo más que nos ayude a cambiar no solo la parte alimenticia, sino la parte espiritual. Sí, vamos a ver qué dice. ¿Qué podemos mejorar en nuestras comidas para gastar menos y alimentarnos más? En este caso, también esto aplicándolo a la parte alimenticia. Recordemos que este tema va también por ahí, a la parte física, pero a la parte espiritual. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos mejorar en nosotros? En nuestra comida, en nuestra relación con Dios, en esa forma de alimentarnos de Él día con día, para enamorarnos más de Él y a la vez no sentir eso como una carga. Esa es la primera pregunta que les invito hoy a reflexionar a cada uno de ustedes. La siguiente sería: ¿podemos compartir una vez a la semana una comida con alguien necesitado? ¿Se puede? ¿Está en nuestra capacidad? Si podemos, hagámoslo. No nos privemos de darle la oportunidad de alguien que necesita, que tal vez en este momento esté pasando hambre, llevarle un plato de comida y decirle: hermano, Dios te bendiga, aquí le dejo, que pase buenas noches, que pase buenos días, que pase buenas tardes. Esto también aplica en la espiritualidad. ¿Cuánto nosotros nos tomamos el tiempo de compartir nuestra fe con los demás sin obligar, sin imponer, a todo aquel que quiera escuchar y tenga una pregunta honesta? Y eso aplica para nuestros hermanos cristianos no católicos. Y eso podríamos decir que para todo aquel que se pregunte, haga preguntas honestas, que requiera ser alimentado o necesite alimentarse. Siguiente pregunta: ¿qué puedo hacer en concreto para ayudar con algo de comida a una persona que está desnutrida? ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos tratar de hacer medidas o incentivar o reunirnos en grupo en las parroquias, ¿por qué no? Y llevar ese auxilio a las personas necesitadas. No hacernos de la vista gorda. A veces hay gente que tiene negocios de restaurante. Bueno, ya vendimos la comida, quedó la merma. Bueno, agarra esa merma, lo que quedó, porque igual ya esa comida no se puede vender al día siguiente. Agarra esa merma, prepara algunos platos o los que salgan a imagen de otro santo, San Martín de Porres, que tal vez no ven acá. Los que siguen el canal se darán cuenta o habrán escuchado lo que les comento. Y lleven esos platos a donde vean personas que estén en la calle, vagabundos, y denle, sin que nadie los vea, actúen en lo secreto, en el silencio. Solo Dios y esa persona sepan que ustedes lo están ayudando. Y su Padre, que ve en lo secreto, lo recompensará. Eso por la parte material. Ahora por la parte espiritual. ¿Cómo podemos ayudar a una persona desnutrida? Si esta persona desnutrida le da la espalda a Dios, no quiere saber de Él, y ustedes no ven la forma de cómo acercarse, la mejor forma es orar. Recordemos a Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Ella oraba y oraba por la conversión de su hijo. Algún momento cruzaba una que otra palabra de Dios con su hijo, pero ella nunca desfalleció hasta ver que su hijo comenzaba a entrar por el camino de la conversión real de corazón, y como él poco a poco fue abandonándose en los designios del Señor. Así que ánimo. Y última pregunta: ¿puedo sembrar en mi casa, en mi patio, algo de alimento para mejorar la dieta y de paso ahorrar? Y aquí hay una parte muy importante. Nos invita este día de hoy, el día número 2, el tema número 2, sobre el hambre, a ser nuestros propios productores de alimentos. Poder ver de forma orgánica, hacer crecer cierto tipo de alimentos. Gracias a Dios, Panamá es una tierra fértil, donde las cosas crecen, hay lluvias abundantes, ahorita estamos en invierno, a la fecha que grabamos este video, y todo esto permite que el alimento se dé y que podamos
abaratar costos. Muchos de nosotros tal vez vivimos en apartamentos, otros vivimos en casas y hemos construido de tal forma que ya no queda tierra, pero hay potes. Les pongo la idea, hay viveros pequeños que se pueden poner y uno puede sembrar ciertos alimentos para poder abaratar ciertos costos de cosas en el día a día que se han vuelto carísimos, seamos sinceros. No solo en Panamá, en toda la región. Y esto aplica también en la espiritualidad. Seamos nosotros esos sembradores de esa semilla en nuestros hijos, en nuestros familiares, en todo aquel que quiera escuchar. ¿Para qué? Para ser evangelizadores. No seamos solamente meros espectadores, sino seamos actuadores en lo que corresponde a la fe. Seamos personas que aportemos al crecimiento de la fe católica, que hoy en día lamentablemente hay muchos que tienen una idea transgiversada de la fe, pero está en nosotros como buenos cristianos católicos que queramos ser no simples espectadores, sino actuadores, o sea que vivamos nuestra fe y seamos ejemplo de ella, poder así alimentar y ahorrar desde nuestro núcleo familiar. ¿Ahorrar a qué? Ahorrar a que un alma se pierda en el mundo y que se gane para el cielo. Para finalizar el día de hoy nos deja una frase, dice: la misión entendida desde la perspectiva de la irradiación del amor del corazón de Cristo exige misioneros enamorados. Y aquí va el punto final. Esto aplica no solo para la realidad del alimento físico, sino también para el alimento espiritual. Y para terminar en este día, en este segundo tema, con respecto a la Cuaresma 2025. Claro, la traje algo tarde, pero estos temas son tan actuales que aplican en cualquier momento del año sin problema. Quiero traerles una oración que me parece muy buena para finalizar. Es una oración que nos invita a entregarlo todo a la mano de Dios. Nuestro tiempo, nuestras necesidades, nuestra voluntad. ¿Para qué? Para ser instrumento de Dios en la realidad humana, en medio de este mundo que tanto lo necesita. Y es una oración de un santo que aquí tenemos una novena en el canal de YouTube que se llama San Ignacio Loyola. Y la oración es un ofrecimiento de nosotros mismos. Realmente el título dice ofrecimiento de sí mismo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis y a vos lo torno. Disponed de ello a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y vuestra gracia, que ésta me baste. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.